Si mi vida se resumiera en una banda sonora, sería una banda sonora de drama, una banda sonora triste. Mi sufrimiento comenzó cuando sufrí abuso, cuando yo era una niña, era muy joven, y ahí comenzó mi tormento. Fue cuando comencé a enojarme con Dios, porque no entendía por qué me había pasado esto. Me enojé con mi familia, me enojé con mi madre, y ahí fue donde abrí las puertas de mi corazón a las drogas, al cigarro, al alcohol. Me saltaba clases para beber e incluso hubo una situación en la que la policía me encontró a la edad de 13 años tirada frente a una casa ya en coma alcohólico. Así que fue solo el tormento que comencé a traer a mi familia. Incluso hay una foto cuando era adolescente. Yo en el cementerio, era en el lugar que más amaba, el cementerio. Cómo tenía esta revuelta dentro de mí. Todo lo que confrontaba a Dios era una forma de confrontarlo. Así que fui al cementerio, fui con mis amigos, rompíamos tumbas, entrábamos a la tumba y realizábamos rituales. Quería convocar espíritus, salimos a la calle rompiendo todo lo que veíamos al frente. Incluso entramos a una iglesia donde llegué al frente del altar y escupí en la imagen de Jesús. Entonces, todo lo que tenía que enfrentar, lo enfrenté porque tenía un enojo muy grande dentro de mí. No podía mirar hacia adelante e imaginar un futuro. No podía mirar hacia adelante e imaginar que podría tener un marido, que podría tener hijos. Siempre me miré y pensaba así. Esa chica no se lo merece. Y cargaba ese dolor porque pensaba así, como un niño que sufrió, puede tener la oportunidad de ser una mujer feliz. Entonces ese dolor era tan fuerte que no podía creerlo. Y lo intenté. Dentro de mí había una sed de querer, de intentar tener una vida. Quería intentar tener un comienzo, pero no tenía fuerzas. Así que esto llegó al punto en que no sabía qué más hacer. Lo único que decía es, quiero poner fin a mi vida. Y entonces un día llegué a casa, tomé la medicina que había en el botiquín de mi mamá y me la tomé. Yo me apagué, dormí 3, 4 días. En el otro, el segundo intento, tomé desinfectante. Pero no pasó nada porque en ese momento ya estaba cerrado y tuve que escupirlo. Así que siempre estaba tramando algo. Cartas de suicidio. Tengo como 5 o 6 que yo escribía. Hoy lo intentaré, hoy lo intentaré. Y fue cuando la situación financiera comenzó a complicarse y no sabía qué más hacer. Ya no sabía dónde ir. Y tuve amigos que me propusieron ganar dinero de la manera equivocada. Y yo, en el colmo de mi dolor, en el colmo de la desesperación, estaba así, ¿quieres saber? He hecho de todo en esta vida. He probado de todo. Nada funcionó. Y cuando dije lo haré y estaba en el autobús, camino a encontrarme con esta amiga, estaba muy angustiada. Y de repente, en lugar de que el autobús girara como se suponía que debía hacerlo, siguió recto y me di cuenta de que había tomado el autobús equivocado. Y me bajé en la siguiente parada y dije, caramba, tengo que irme, ¿no? Corrí escaleras abajo y cuando decidí por dónde cruzar la calle, me encontré frente a la puerta de la Iglesia Universal. Dije, ¿sabes qué? Ni siquiera voy a encontrarme con esta amiga. Voy a la iglesia y le voy a pedir perdón a Dios por lo que voy a hacer ahora y me voy a tirar al frente del autobús. Y eso fue lo que hice. Ahora que me bajé, que entré a la iglesia, me senté en el último asiento. Ahí me arrodillé. Y en el momento en que me arrodillé fue la primera vez que tuve de hecho una plática sincera con Dios como nunca la había tenido en mi vida. Y conforme iba hablando parecía que se salía un peso dentro de mí. Y ahí me di cuenta, parece que me quité una venda de mis ojos. Y dije, ya está dicho. Me levanté y cuando me levanté el pastor entró al altar e inició una reunión. Y no sabía que había una reunión en ese horario. Agarré el autobús equivocado, me bajé en el lugar equivocado y cuando empezó a hablar, lo detalló todo. Habló de prostitución, de drogas, habló de abuso, habló de todo. Y allí dije, Dios mío. Todavía miré la banca y dije, oigan, ¿hay un micrófono escondido aquí? ¿Alguien escuchó lo que dije? Porque habló exacto. Y ahí cuando habló, llamó para pasar al frente del altar y dijo, estás aquí y sé que estás ahí sufriendo, estás llorando y acabo de hablar, vas a salir de aquí, vas a poner fin a tu vida, te quiero aquí en el altar. Y escuché una voz clara dentro de mi corazón hablando, hija, ve de la forma en que estás. No importa el atuendo que lleves puesto, te quiero así. Y en el momento en que llegué frente al altar, el peso de toda una vida cayó al suelo. Ahí logré por primera vez en la vida sentir un poco de paz,
como nunca lo había sentido antes. Ahí todos los vicios desaparecieron. Después de bautizarme, tomé la decisión más difícil de mi vida. Dije que ya no quiero eso. Todo lo que me trajo cosas malas que ensuciaban mi vida con Dios, dije que no quiero tener más contacto. Y fue entonces cuando vino la primera hoguera santa de Israel y entendí que lo que necesitaba era el Espíritu Santo de Dios dentro de mi vida. Era tener la mente de Cristo, era pensar como Él, actuar como Él, tener la fuerza que Él tenía. Para mí la vanidad lo era todo para mí. En ese momento yo decía, tengo que estar bonita, tengo que hacerlo. Dije, no quiero nada, no quiero saber nada, ya nada me importa. Y es como el día que le pedí a Dios que me matara, que me hiciera una niña nueva. Y lo vi suceder, aquella niña naciendo. Y no pasó mucho tiempo, justo después del altar. Estaba en el ayuno de Daniel, estaba allí buscando y conectándome con Dios. Y fue un momento cuando estaba en casa. Y fue en ese momento en que me sentí tan pequeña. Dije, Dios, no soy nada, no soy nadie. Parece que puso un espejo frente de mí y mostró el tamañito que era, pero la gigante que me convertía cuando estaba con Él. Y fue en ese momento que no tuve sentimiento. No era algo así sentimental, era solo una certeza dentro de mí. Ya estaba segura de que su Espíritu Santo estaba dentro de mí. Mi vida financiera comenzó